Son las 3 de la mañana. Un médico lleva 28 horas de guardia. Su cerebro ya no distingue entre la textura del instrumental. Confunde una jeringa y un bisturí. En un estado de emergencia biológica que la medicina ignora. ¿Sabes qué pasa si un médico no ha dormido por 72 horas? Aquí nos sumergimos en la experiencia y el cerebro de un médico, luego en las primeras 72 horas de guardia sin dormir. Hoy descubrirás qué le hace exactamente a tu cuerpo 72 horas sin dormir. Es peor que cualquier enfermedad. Un estudio del Journal of American Medical Association reveló que un médico con más de 24 horas sin dormir comete 400% más errores que uno descansado, equivalentes a manejar con 0.8 gramos sobre litro de alcohol en sangre. En 2018, una residente de pediatría en Nueva York confundió dosis de morfina tras 36 horas de guardia. Su paciente murió. Hoy, su testimonio es parte de una demanda para limitar las jornadas médicas. No pierdas el sueño y no olvides de suscribirte y darle a la campanita para ver más de Salud for You. Fase 1. Las primeras 12 horas sin sueño. La ilusión de control. A las 6-8 horas sin dormir, muchos médicos reportan una falsa sensación de lucidez. Es un mecanismo de supervivencia. El cerebro libera dopamina y cortisol para compensar la fatiga, pero esto solo empeora la situación. El córtex prefrontal, encargado de la toma de decisiones, reduce su actividad en un 30% según estudios de resonancia magnética cerebral funcional. Un estudio en Annals of Internal Medicine reveló que tras 12 horas de guardia, los médicos subestiman sus errores en un 40%. Creen que están alerta, pero su córtex prefrontal, área de decisiones, ya reduce su actividad. 12 a 18 horas sin dormir, este es el inicio del caos metabólico. La proteína beta-amiloide, la misma que está asociada al Alzheimer, se acumula un 60% más rápido en cerebros sin sueño, según la revista Nature, publicada en 2021. El líquido cefalorraquídeo, que limpia toxinas como la proteína beta-amiloide, solo trabaja de noche, sin sueño. El cerebro acumula desechos equivalentes a envejecer 10 años en un día. En un caso médico, el Dr. Rodríguez, cirujano, relata: en mi guardia más larga, confundí la dosis de adrenalina. Mi cerebro veía el número correcto, pero mis manos preparaban otra cosa. La Universidad de Harvard demostró que a las 18 horas sin dormir, el riesgo de errores médicos se equipara al de un nivel de alcohol en sangre de 0.05%, límite legal para conducir en muchos países. 18 a 24 horas sin dormir, comienza el canibalismo neuronal. A las 24 horas, las neuronas del locus coeruleus, el centro neurológico de alerta destinado a la síntesis de adrenalina, activan la autofagia. Literalmente devoran partes de sí mismos para obtener energía. Es un proceso similar a la de enfermedades neurodegenerativas. Esto explica por qué algunos residentes reportan mejor concentración tras 20 horas de guardia. Es un último esfuerzo del cerebro antes del colapso, pero cada error es un 83% más probable. En un caso real, el Dr. López, cirujano en México, relata: en mi primera guardia de 24 horas, suturé una arteria en un lugar equivocado. Mi cerebro no procesaba lo que veía. Un dato perturbador es que el síndrome de burnout médico afecta el 50% de residentes cuyos síntomas son temblores, pérdida de memoria a corto plazo y microsueños, episodios de 1 o 2 segundos donde el cerebro se apaga. Y si eso no ha sido suficiente durante las primeras 24 horas de privación del sueño, suceden los microsueños en plena cirugía. El cerebro entra en microsueños de 1 a 3 segundos, incluso con ojos abiertos. En un estudio, el 67% de los médicos en guardias de 24 horas lo experimentaron y el 12% no los notó. La pérdida del tacto quirúrgico. La astereognosia es la incapacidad de reconocer objetos al tacto que aparece tras 22 horas sin dormir. Un cirujano testimonia: toqué un bisturí y pensé que era un clip. Casi lo dejo dentro del paciente. El corazón en peligro. La presión arterial sube a un 15% tras 24 horas sin dormir. En médicos jóvenes sanos, esto puede desencadenar arritmias similares a las de un infarto. Y esto es solo el primer día.
¿Qué pasa cuando el cuerpo cruza las 48 horas? La línea entre la realidad y las alucinaciones se borra. Fase 2. A las 48 horas de ausencia de sueño, el cerebro entra en un modo de falso control cuando tu mente te engaña para sobrevivir. Imagina esto, son las 5 de la mañana, llevas 42 horas de guardia. Tu cerebro, desesperado, elimina tus recuerdos recientes para ahorrar energía. Tus manos ya no sienten el bisturí. Y lo peor, estás convencido de que todo está bajo control. Mientras tu paciente sangra, esto no es fatiga. Es un cortocircuito neuronal que el sistema médico ignora. El lóbulo temporal, encargado de reconocer rostros, falla según un estudio de la Universidad de Harvard publicado en el 2022 y médicos reportan no reconocer a sus pacientes. Aumento de paranoia y agresividad. Hasta un 70% de enfermeras en turnos largos reportan arranques de ira irracional. En un caso médico real del 2019, un anestesiólogo en Alemania olvidó activar el oxígeno durante una cirugía tras 2 noches sin dormir. El paciente sufrió daño cerebral. Durante las 24 a 36 horas sin sueño, sucede la ilusión de lucidez. A las 30 horas sin dormir, muchos médicos reportan una falsa sensación de claridad mental. Es un mecanismo de supervivencia. El cerebro activa el locus coeruleus para bombardear aún más noradrenalina, pero esto solo empeora el daño neuronal. El mismo estudio de Annals of Internal Medicine del 2023 reveló que tras 36 horas de guardia, los médicos subestiman sus errores en un 60%. Creen que están alerta, pero su corteza prefrontal, área del juicio clínico, funciona como si estuviera bajo efectos de alcohol. El cerebro desconecta el hipocampo, el lugar de la memoria, para ahorrar energía. Los médicos pueden recordar protocolos teóricos, pero no aplicarlos. Un residente en Chile mezcló dosis de insulina porque su cerebro sabía la teoría, pero no procesó el cálculo. La Universidad de Harvard demostró que a las 48 horas sin dormir, el riesgo de confundir diagnósticos aumenta un 400%, equivalentes a diagnosticar con visión borrosa. Y en un caso médico real, el Dr. M, cirujano vascular, nos cuenta: operé un aneurisma a las 42 horas de guardia. Vi la arteria, pero mis manos no sentían la textura del tejido. Casi la rompo. Durante esta etapa de privación del sueño, el 45% de los médicos en guardias de más de 36 horas experimentan microsueños de 2 a 3 segundos, incluso midiendo signos vitales. Un estudio en Perú publicado en la revista médica Herediana del 2023 grabó a residentes despiertos cuyo EEG mostraban sueño REM, asociado a 72% de errores en recetas luego de 36 horas de guardia. Pérdida de empatía clínica. Nuestra amígdala cerebral, que regula las emociones, se hiperactiva, pero el córtex cingulado de empatía se les apaga. Resultado, médicos reportan ver el dolor del paciente, pero no sentirlo. Sucede también alucinaciones auditivas. Hasta el 28% de los médicos en esta fase escuchan llamadas falsas o alarmas inexistentes. El cerebro fabrica sonidos para mantenerlos alerta. Existe una enfermedad conocida como insomnio familiar fatal, enfermedad genética donde pacientes dejan de dormir y mueren en 18 meses por degeneración neuronal. Solo hay 100 casos documentados. Y ahora entramos al punto de no retorno, y esto es solo el segundo día. ¿Qué pasa cuando el cuerpo cruza las 72 horas? La línea entre realidad y la psicosis se borra. Las 72 horas de privación del sueño es reconocido como el punto de no retorno, es decir, el cerebro al borde del colapso. Imagina esto, llevas 71 horas despierto, tu corazón late como si estuvieras corriendo, pero estás sentado. Las paredes del hospital respiran y de pronto no sabes si el paciente frente a ti es real o es un delirio. Esto no es agotamiento, es tu cuerpo gritando que está al borde de la muerte. Un estudio en ratones en laboratorio perdieron el 25% de neuronas en el locus coeruleus tras 72 horas sin dormir, publicado en Self Reports en el año 2023. Los niveles de cortisol, también conocida como la hormona del estrés, se disparan tanto que destruyen conexiones sinápticas. Caso médico dramático fue cuando el Dr. Chen, trabajador del Wuhan Hospital durante el COVID, describe: tras 3 días sin dormir, vi cadáveres sentarse en la morgue. Sabía que no era real, pero mi cerebro ya no respondía.
A las 60 horas sin dormir, el cerebro comienza a apagar regiones enteras para conservar energía. El lóbulo temporal, memoria y el parietal, o orientación espacial, se desconectan intermitentemente creando episodios de ceguera cognitiva. Investigación del MIT, publicada en 2023, mostró que a las 72 horas, médicos en guardia no reconocían caras familiares el 40% del tiempo. El cerebro prioriza funciones básicas sobre el reconocimiento social. Dramáticamente, la doctora Valenzuela de la UCI neonatal cuenta: a la hora 68 confundía 2 bebés prematuros. Sus nombres estaban en las incubadoras, pero mi cerebro no procesaba las letras. En esta etapa suceden cambios fisiológicos extremos. En el sistema cardiovascular, la presión arterial alcanzaba picos de 180/110 mmHg, equivalente a hipertensión maligna. Según la American Heart Association, el corazón late de forma irregular, aumentando el riesgo de arritmias fatales. En el sistema inmunológico, los niveles de citoquinas inflamatorias se disparan un 300% similar a una infección grave. Esto explica por qué médicos con guardias prolongadas se enferman fácilmente. Y el metabolismo cambia tanto que el cuerpo entra en estado catabólico, es decir, destruye músculos para obtener energía. Los niveles de glucosa en sangre fluctúan como un diabético no controlado. Llegamos a la psicosis médica cuando la realidad se distorsiona. Ocurren alucinaciones complejas. En un estudio de la Universidad de Stanford en el 2022, hasta el 35% de los médicos reportan ver sombras o personas inexistentes en pasillos hospitalarios. El cerebro fabrica estímulos para compensar la falta de sueño REM. Sucede paranoia y delirios. Dr. K, psiquiatría, a la hora 70 estaba convencido de que mis colegas conspiraban contra mí. Les escondí los historiales, luego descubrí que era un delirio. La despersonalización afecta el 50% de los casos. Médicos describen verse a sí mismos desde afuera del cuerpo durante cirugías. En el 2021, en el hospital Johns Hopkins, realizaron un experimento donde 6 residentes voluntarios fueron monitoreados durante 72 horas continuas. Los resultados: 3 de 6 cometieron errores graves en simulacros de emergencia. 5 de 6 mostraron actividades epilépticas en EEG, aunque sin convulsiones. Todos reportaron lagunas mentales de 10 a 15 minutos que no recordaban. En Japón, un residente murió por karoshi, exceso de trabajo tras 5 guardias seguidas. En México, el 80% de los médicos no denuncian sus jornadas inhumanas por miedo. Dormir no es un privilegio, es un derecho biológico. En la revista Annals of Internal Medicine del 2020, reportaron que médicos con sueño tienen 2.3 veces más probabilidades de diagnosticar mal un cáncer. Y la Organización Mundial de la Salud indica que la privación de sueño es cancerígeno tipo 2A, como el glifosato. ¿Por qué el sistema médico normaliza esto? La respuesta te hará cuestionar todo. Si este video no te hizo valorar el sueño, si alguna vez te atendió un médico agotado, o tú o alguien que conoces es personal de la salud y ha trabajado más de 24 horas seguidas, y cuéntame en los comentarios, ¿pasaste por esta experiencia? Y comparte este video. Nos vemos pronto en más Salud for You.